días para todos. Mi nombre es Ramiro Moreno Reina, soy residente de tercer año del posgrado de anestesiología de la Universidad de Caldas. El tema que trataremos el día de hoy es de manejo preoperatorio de cifoescoliosis. Este es el contenido de esta charla. Hablaremos de la definición y la clasificación de la cifoescoliosis. Luego hablaremos de la valoración preoperatoria, seguimos con el manejo intraoperatorio, teniendo en cuenta la posición, la monitoría y el neuromonitoreo para evaluar la integridad medular, cuál es la técnica anestésica ideal en esos pacientes dependiendo de los medicamentos disponibles para dar anestesia, y finalizaremos con técnicas de ahorro transfusional y manejo analgésico posoperatorio. Entonces, para dar inicio a esta charla, entablando pues en la definición, primero, considerando que la anatomía normal de la columna vertebral conlleva unas curvaturas que son normales. En una vista de anterior a posterior, como lo vemos aquí en esta imagen, vemos que es totalmente recta. Y en una vista lateral vemos que también hay unas curvaturas normales como la curvatura cervical, posteriormente hay una curvatura torácica que es hacia atrás o dorsal, seguido por una curvatura normal y sacra. Sin embargo, eso teniendo como normalidad puede pasar de que se puede acentuar esas curvaturas. En el caso de la curvatura dorsal, pues esto ya entabla una cifosis, y en el caso de la curvatura lumbar, si se acentúa más de lo normal, entonces hablamos de una lordosis. Pero si con respecto al plano sagital o en una visión de anterior a posterior, como es en este caso, vemos que también hay una curvatura, en este caso es anormal, y es aquí cuando hablamos de escoliosis. Adicional, como vemos aquí en esta imagen, la escoliosis también conlleva que también hay una forma compensatoria en donde hay una acentuación de la curvatura dorsal, se suma una cifosis y es lo que nosotros conocemos como cifoescoliosis, y este es un típico ejemplo, como vemos aquí en esta imagen, de una paciente con una cifoescoliosis. Entonces, ¿de dónde viene escolios? Viene del griego, que pues, significa torcido, y eso pues la traducción en español se define como una desviación de la raquis, que eso conlleva pues una convexidad hacia lateral, y también tiene un lado que es cóncavo, pero en el plano sagital vemos que hay una curvatura que es anormal. Y ya entrando en la definición exactamente, la escoliosis se define como una angulación o una desviación en ese plano sagital de la columna vertebral con un ángulo de Cobb de mayor de 10 grados. ¿Cómo se evalúa el ángulo de Cobb? Aquí vemos un ejemplo, vemos la vértebra superior que más distorsionada está, y eso genera pues una línea, y posteriormente la vértebra inferior que más consideración genera para la curvatura también genera una línea. Posteriormente, estos dos trazos se da una línea que es perpendicular o en 90 grados, y la unión de estas dos es lo que me da el ángulo del Cobb. Y entonces, si esa angulación es mayor del 10%, estamos hablando que es una curvatura patológica, y esta es la definición de la escoliosis. Una forma muy fácil de evaluar es haciendo un test de Adams, que consiste que el paciente se incline hacia adelante. Entonces vamos a ver que al inclinarse el paciente vemos que hay una zona de los emitoras que es mucho más prominente con respecto a la lateral, y eso genera estas deformidades óseas que nosotros vemos aquí. Entonces hay una desviación en este caso de la columna vertebral hacia el lado derecho, como vemos aquí en esta imagen, y eso genera un lado que es convexo y otro lado que es cóncavo. En el lado convexo pues vemos que son mucho más pronunciadas las costillas, a diferencia del ángulo convexo que están mucho más horizontalizadas, y eso también me genera unas alteraciones a nivel de la vértebra como tal, donde el proceso espinoso se desvía hacia el lado cóncavo y la lámina también se vuelve mucho más estrecha, y hay una desviación hacia el lado convexo, lo cual es una consideración importante a tener en cuenta porque me genera una comprensión de las estructuras intramedulares.
En cuanto a la epidemiología, la incidencia de esta patología es de 4 personas por cada 1000 habitantes. Es mucho más frecuente en las mujeres, afecta en una proporción de 3 veces a las mujeres por cada hombre. Y en cuanto a la etiología, la gran mayoría de las presentaciones es de etiología desconocida, un 70% es idiopática, pero también hay un 30% donde está desencadenado hay una, o está secundaria a una presencia de una enfermedad o un síndrome. Siguiendo con la clasificación depende tanto de la desviación, de la severidad de la escoliosis y de la etiología de la patología. Si hablamos de la desviación, pues simplemente vemos la zona que está afectada, como vemos aquí en estas imágenes. Puede ser una escoliosis de presentación del lado lumbar hacia y dependiendo de la dirección hacia donde está la convexidad de la deformidad. Puede ser una escoliosis torácica si afecta las vértebras torácicas o si afecta como tal las vértebras torácicas lumbares, hablamos de una escoliosis toracolumbar. O puede ser combinada en los casos muy severos de deformidad de sea lumbar, pues digamos que hay una compensación a nivel torácico, lo cual genera también una deformidad a nivel superior y estamos aquí hablando de una escoliosis combinada. Sin embargo, lo más importante en los pacientes con escoliosis es hacer una adecuada clasificación dependiendo de la severidad y eso nos da el ángulo de Cobb que se mide en estos pacientes, ya como lo hemos explicado. Puede ser, hablamos que ya por encima de 10 hablamos de escoliosis. La severidad puede ser leve cuando es de 10 a 20 grados, es moderada por encima de 20 grados hasta los 40 grados y severa por encima de los 40 grados. Sin embargo, algo muy importante a tener en cuenta es que el grado de severidad también tiene unas repercusiones en alteraciones cardiopulmonares que pueden estar presentes y en la sintomatología que puedan también presentar estos pacientes. Aquí, como vemos en este cuadro, vemos que por encima del 60-65% ya hay un componente de enfermedad pulmonar restrictiva y eso es algo a considerar porque estos pacientes generalmente son los que tienen mayor sintomatología en esta grave severidad de la escoliosis. También se puede dar un enfoque de manejo. Generalmente las angulaciones de 10 a 20 grados requieren un seguimiento médico. Sin embargo, por encima de 20 a 40 grados el tratamiento se puede hacer por medio de ortesis o yeso. Y las curvaturas mayores de 40% o 50% son de manejo quirúrgico, pero estas indicaciones de manejo médico, como vemos aquí en este recuadro, eso también depende de la sintomatología de los pacientes que puedan presentar y digamos que esto se puede considerar dependiendo del equipo quirúrgico que maneje estos pacientes, pero si la sintomatología puede ser severa, podemos también tener pacientes que con este grado de angulación puedan también presentar manejo quirúrgico. Algo muy importante es respecto a la etiología. Ya habíamos hablado que la gran mayoría es idiopática, el 70%, y este grupo se divide en tres, que puede ser infantil, que se puede presentar antes de los 3 años de edad. Esta población es un poco más frecuente en hombres. Puede ser una presentación juvenil desde los 3 a los 9 años. La proporción de pacientes es igual tanto en hombres y en mujeres, pero de este subgrupo de pacientes, la gran mayoría puede ser de presentación a adolescentes por encima de los 9 años de edad. Aproximadamente un 65-70% de esta subpoblación es donde más se presenta esta patología y afecta principalmente a la población femenina. También hay otra etiología que es congénita y eso se debe por anormalidades en la formación de las vértebras como la hemivértebra y eso puede generar algunas alteraciones y también el grado de severidad de la escoliosis. O también a otras patologías como el mielomeningocele, la espina bífida o la siringomelia. Algo muy importante a tener en cuenta es que también hay presentación de origen neuromuscular que puede ser neuropático o miopático. En el grupo neuropático, pues pacientes con antecedentes de parálisis cerebral,
Pero importante tener en cuenta aquí que el grupo miopático hay unas enfermedades hay que tener en cuenta como la distrofia muscular de Duchenne o la atrofia muscular espinal. Son pacientes que la gran mayoría pueden presentar escoliosis y van a requerir manejo quirúrgico. Una consideración a tener en cuenta en estos pacientes es que estos pueden presentar anormalidades cardíacas o cardiopatía asociada. Pueden tener prolapso de la válvula mitral. Algunos pacientes con enfermedad de Duchenne pueden incluso tener fracción de eyección por debajo del 45% antes de los 15 años de edad. Y eso es algo a tener en cuenta porque eso es un punto a considerar en la valoración preanestésica. Hay otra población mucho menor asociada a otros síndromes como el síndrome de Morfan o la mucopolisacaridosis o la osteogénesis imperfecta que pueden presentar también algún grado de escoliosis. Entonces, para hablar de la valoración preoperatoria en estos pacientes, es importante tener que el grupo quirúrgico está compuesto por ortopedia, neurocirugía, que son el primer grupo que van a manejar estos pacientes y posteriormente van a pasarnos la valoración preanestésica para hacer un adecuado manejo de estos. Sin embargo, el mejor enfoque para hacer una adecuada valoración preanestésica es haciendo un abordaje desde la fisiopatología. Entonces, ¿por qué es importante entender este tema? Porque esas alteraciones esa deformidad en la columna vertebral genera un impacto en los órganos intratorácicos, hablando específicamente pulmonar y cardíaco. Y eso genera una repercusión tanto en la función respiratoria y en la función cardiovascular. Hablando de la alteración pulmonar, habíamos hablado pues de que se presenta un lado que es cóncavo, hay un lado que es convexo dependiendo hacia el lado donde esté la angulación. El lado cóncavo, pues como vemos, es un espacio mucho más pequeño que genera un componente restrictivo a nivel pulmonar. Este pulmón de este lado alcanza una posición expiratoria final casi que normal, pero como no tiene tanto espacio para expandirse, no puede alcanzar una posición inspiratoria final. A diferencia del pulmón convexo, que tiene mucho más espacio, sí alcanza una posición inspiratoria final normal. Pero, ¿qué implica ese pulmón del lado cóncavo? Que como no tiene un componente restrictivo, contribuye menos de lo normal a la capacidad pulmonar total. Eso resulta en una disminución en las presiones estáticas expiratorias máximas. Y hay una consideración en el lado convexo que no alcanza una posición final expiratoria, ya que en ese lado los músculos intercostales y el diafragma son menos eficientes. Entonces, la conclusión de la alteración pulmonar es que el principal efecto de la escoliosis es una alteración en la función de la mecánica pulmonar, en el simple hecho de movilizar la reja costal de la caja torácica para inspirar oxígeno y hacer la expiración de los gases resueltos del metabolismo. Entonces, teniendo en cuenta lo dicho, la severidad de la escoliosis es el mejor predictor de la función pulmonar que está deteriorada. Y eso nosotros lo vemos en este recuadro porque incluso pacientes que tienen una angulación que va aumentando en intensidad pueden tener incluso hasta en un 20% de los casos enfermedad pulmonar ya deteriorada. Y eso lo vemos reflejado porque esos pacientes pueden tener una capacidad vital forzada disminuida, incluso menos del 80% previsto, y una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y esto es más insinuado cuando el ángulo de Cobb excede los 60 grados. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿por qué es importante estudiar esa función pulmonar? Porque después de la cirugía aún hay una disminución mucho mayor en esos volúmenes pulmonares. Digamos que la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo tienen una donde disminuye más o menos en el tercer día y eso va a permanecer así durante los 7 u 8 días posteriores a la cirugía. Entonces, un paciente que entre con esa función pulmonar deteriorada en el posoperatorio va a poder tener una función pulmonar mucho más deteriorada y eso sí genera impacto en la morbilidad de estos pacientes. Entonces, hablando de que la escoliosis tiene una repercusión en la mecánica pulmonar,
¿cómo yo la puedo estudiar? A través de una espirometría. ¿Qué pacientes son candidatos para ser estudiados de esta forma? Todo paciente con un ángulo de Cobb por encima de 60 grados. Esto se puede hacer en pacientes que colaboren con el estudio, generalmente pacientes por encima de 8 o 9 años son pacientes, digamos, que son colaboradores y se puede hacer de una forma muy efectiva. Sin embargo, en pacientes que no colaboren, una alternativa para realizar es a través de un análisis ácido-base para evaluar las presiones arteriales tanto de oxígeno como de CO2. Pero teniendo en cuenta la población que es mucho más frecuente, estamos hablando de una población adolescente, o sea, la gran mayoría se puede estudiar sin problema. Una consideración a tener en cuenta es que aquellos pacientes con escoliosis neuromuscular pueden inscribirse en un programa de entrenamiento respiratorio preoperatorio. Se puede hacer a través de ventilación con presión positiva no invasiva o a través de insuflación y suflación mecánica durante 30 minutos al día, por lo menos de 1 a 4 semanas antes de la cirugía. Eso es muy importante, ese tipo de terapia, porque minimiza la duración de la ventilación mecánica posoperatoria y las complicaciones pulmonares en estos pacientes. Ahora, hablando de las alteraciones cardiovasculares, habíamos hablado que hay un componente restrictivo, hay una alteración de las estructuras mediastinales, especialmente en el corazón. Estos pacientes tienen una limitación de la diástole, lo cual no puede garantizar un adecuado gasto cardíaco. Además, las alteraciones cardiopulmonares generan un aumento de las resistencias vasculares pulmonares y eso conlleva una hipertensión pulmonar que ya está preexistente. La conclusión es que estos pacientes pueden cursar con algún grado de falla ventricular derecha y es por eso que estos pacientes es ideal estudiarlos. Ahora, en los pacientes que tienen etiología neuromuscular, como en los casos de pacientes con distrofia muscular de Duchenne, estos pacientes pueden tener la gran mayoría de las veces hasta un 50-60% cardiopatía dilatada con una FEV disminuida por encima del 45%. Eso incluso antes de los 15 años de edad. Por eso es importante que esos pacientes se pueden estudiar con un ecocardiograma transtorácico y también con un electrocardiograma. ¿Qué pacientes, qué población se estudian, se deben pedir estos estudios? Pacientes con un ángulo de Cobb por encima de 60 grados, una escoliosis de origen congénita o de origen neuromuscular miopático, como en el caso de la distrofia muscular de Duchenne. Teniendo en cuenta que el primer equipo quirúrgico que es ortopedia o neurocirugía, son los primeros que captan estos pacientes antes de la evaluación de anestésica, esas especialidades pueden solicitar estos estudios para ir haciendo un adecuado manejo e intervención desde la valoración preanestésica. Entonces, una espirometría siempre en un ángulo de Cobb por encima de 60 grados y un ecocardiograma y electrocardiograma en pacientes que también tengan ángulo de Cobb por encima de 60 grados, escoliosis congénita y escoliosis de origen neuromuscular. En cuanto a qué laboratorio nosotros podemos solicitar en la evaluación preanestésica, teniendo en cuenta que esta intervención es clasificada como un riesgo intermedio, todos los pacientes es importante estudiarlos con un hemograma, teniendo en cuenta para evaluar cuál es el estado de la hemoglobina y según esto hacer técnicas de ahorro transfusional, hablaremos de ese ítem más adelante. Siempre la hemoclasificación porque hablamos de una cirugía de pérdidas sanguíneas y es por eso tener en cuenta una reserva en estos pacientes. Entonces, dicho lo anterior, ¿cuál es el tiempo ideal para que el anestesiólogo valore a estos pacientes? Al menos un mes antes del procedimiento. Los objetivos de esa valoración están enfocados a revisar los estudios de función pulmonar o cardíacos que se han solicitado, como lo hemos explicado anteriormente, pero lo más importante es evaluar el estado de la hemoglobina y también con ello iniciar técnicas de ahorro transfusional, ya que si se hace una buena optimización de la hemoglobina prequirúrgica, y eso se puede lograr al menos 4 semanas antes del procedimiento quirúrgico. Entonces, los objetivos de ese manejo quirúrgico están encaminados a, 1, detener la progresión de la enfermedad, mejora la postura de estos pacientes, como vemos aquí en esta imagen, una pre y posoperatoria, pero lo más importante es que evita la progresión de esas complicaciones cardiopulmonares que ya hemos explicado.
Ahora, hablando del manejo intraoperatorio, importante la posición de estos pacientes. Estos pacientes, el abordaje quirúrgico es un abordaje posterior. Entonces, estos pacientes, la posición es a través de en decúbito prono, pero esta posición también me lleva a unas consideraciones que se deben tener en cuenta, porque puede haber compromisos de las estructuras faciales, hablando específicamente de los ojos, un alto riesgo de extubación accidental. La posición de los brazos me lleva a lesiones del plexo braquial. También a nivel del codo puede haber compresión del nervio ulnar, compresión de los pezones. A la compresión de la cavidad abdominal también me genera unas consideraciones que se deben tener en cuenta. Aquí, como lo vemos en esta imagen, la gran mayoría de complicaciones asociadas con la posición en decúbito prono están las implicaciones que genera la compresión a nivel ocular, porque esos pacientes tienen un alto riesgo de neuropatía isquémica óptica. Aquí también está reportado lesiones de plexo braquial o lesiones del nervio ulnar. Y eso es importante a tener en cuenta. Entonces, siempre liberar los puntos de presión. Estos pacientes generalmente todas las zonas de presión deben estar cubiertas, pero una de las consideraciones a tener en cuenta es que esta es la posición en prono, me genera un alto riesgo de extubación accidental. Entonces, hasta el momento, los puntos a tener en cuenta, las ideas a tener en cuenta en la posición en prono es que se deben liberar todos sus puntos de presión. Los brazos no deben estar más extendidos, más de 90 grados, porque eso me disminuye el riesgo de lesión del plexo braquial. El peso de los brazos debe estar con una distribución uniforme, los pezones libres de presión, la cabeza en posición neutra y los ojos cubiertos, y siempre garantizar que no exista presión. Es importante el soporte cefálico, como lo vemos aquí en esta imagen. Siempre este soporte nos da una visión de cómo está la cabeza, cómo están los ojos. Aquí podemos observar que no hay una compresión a nivel ocular, y también tienen un canal para la posición del tubo orotraqueal, lo cual nos facilita de que estos pacientes no vayan a tener una extubación accidental. Una consideración a tener en cuenta en la posición en prono es que el aumento o la compresión a nivel abdominal me genera aumento de esa presión intraabdominal. Eso conlleva que también exista una compresión a nivel de la vena cava inferior, y eso se traduce, esa compresión a nivel de las venas epidurales. Eso se traduce en sangrado. Es por esta razón que el área abdominal debe estar totalmente libre de esa presión. A nivel también se debe garantizar liberación, que los genitales estén libres de compresión. Y esta sería la forma ideal que deben estar estos pacientes en decúbito prono para tener disminución de esas complicaciones asociadas con respecto a la posición. Hablando de la monitoría intraoperatoria, siempre se debe ser enfocada a la cantidad de pérdidas sanguíneas que puedan tener. Esta es una cirugía donde se puede perder hasta el 50 y 100% de la volemia. Es por esta razón que se requiere una monitoría de rutina asociada con monitoría invasiva. Deben ir estos pacientes con sonda vesical, una línea central, línea arterial para monitoría de la presión arterial invasiva y continua, y dos accesos venosos grandes en caso de requerir un manejo urgente de transfusión. Entonces, como lo hemos explicado aquí, este es el enfoque que se debe hacer durante la monitoría intraoperatoria. Algo muy importante es siempre monitorizar la temperatura, ya que la monitorización de la temperatura siempre me disminuye el riesgo, teniendo un valor adecuado de temperatura, me disminuye el riesgo del sangrado posoperatorio. Siempre en esos pacientes tener una monitoría de la relajación neuromuscular y un BIS para evaluar el estado de la profundidad anestésica. Hablando de la temperatura, el quirófano debe estar con una temperatura de 24 grados centígrados. Siempre utilizar medidas de convección para calentar el paciente, o también de calentamiento de los líquidos si están disponibles en la institución, para realizar un adecuado control de la temperatura en estos pacientes. Ahora, hablando de la monitoría de la integridad medular, esto es importante tener en cuenta porque existen varios mecanismos de lesión a nivel medular.
Estos son los que están descritos. Puede haber una contusión directa de la médula durante la exposición quirúrgica o también por la manipulación del cirujano por contusión por los ganchos, alambres o el material que se esté utilizando, la distracción por esas varillas o tracción que genera en la médula. Y lo más importante es la reducción del flujo sanguíneo de la médula espinal. Hay ciertos pacientes que son los que tienen mayor riesgo de estas complicaciones, curvaturas por encima de 100 grados, pacientes con escoliosis congénita o adicional si a la escoliosis se le agrega un grado de cifosis. Estos pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones. ¿Cómo yo la monitorizo? Una de las formas es haciendo un test de despertar. ¿En qué consiste? Después de lo que se ha finalizado la instrumentación o el manejo quirúrgico, se debe despertar el paciente en medio de la cirugía para evaluar la integridad motora. Esto genera unas dificultades porque está asociado a varios riesgos como la extubación accidental, es lo que más preocuparía en el intraoperatorio. Y otra de las limitantes de este test es que solamente me evalúa la parte motriz, más no la sensitiva. Y en caso de que esta test no estuviera normal, pues eso conlleva que se debe desbaratar pues todo el procedimiento quirúrgico que se ha hecho y se disminuye las complicaciones si ese retroceso en manejo quirúrgico que ya se ha hecho se realiza antes de 3 horas. Recientemente se han reportado otra forma de hacer esa monitoría a través de la monitorización de los potenciales evocados somatosensoriales o los potenciales motores. Esto es algo importante porque me permite hacer una monitoría en tiempo real y debe ser de forma íntegra para hacer ese neuromonitoreo. Una de las ventajas es que me identifica esa lesión o esa irritación de las estructuras nerviosas aun cuando son reversibles. Eso es algo muy importante porque me define la naturaleza de la lesión, la causa, y eso me conlleva o me orienta para una toma de decisiones de forma temprana. Y se evita despertar al paciente en medio de la cirugía de esta manera se evitan esos riesgos asociados como la extubación accidental. Algo muy importante es que este tipo de neuromonitoreo, antes cuando no se hacía, los riesgos de complicaciones postoperatorias podrían variar alrededor hasta el 6.9%, pero haciendo un adecuado neuromonitoreo ese riesgo asociado es mucho menor, casi del 0.5% de los casos, o sea que es muy importante hacerlo. ¿En qué consiste hacer esta evaluación? En el caso de los potenciales evocados motores, hay un estímulo de la vía piramidal y eso posteriormente se evalúa la respuesta a nivel de contracción en músculo periférico. Y los potenciales evocados somatosensoriales, hay un estímulo de nervio periférico y posteriormente se evalúa la integridad subcortical o cortical durante la monitorización. ¿Cómo yo considero que los potenciales motores pueden estar anormales? Porque puede haber o una ausencia o el retardo en la latencia o la reducción de la amplitud de esa onda que registra la contracción muscular. Eso me podría decir que hay una alteración y que está normal. Una consideración a tener en cuenta es que los anestésicos volátiles y los relajantes neuromusculares me impiden hacer una adecuada valoración de los potenciales evocados motores. En cuanto a los potenciales somatosensoriales, como ya lo hemos explicado, si hay un aumento del 10% de la latencia o una disminución del 50% de la amplitud, eso me indica que la señal se está perdiendo y eso es una indicación para hacer intervención. Algo muy importante es que el uso de los relajantes neuromusculares mejora la adecuada evaluación porque se quita los estímulos del estímulo motor. Pero los potenciales los potenciales somatosensoriales sí son muy sensibles a la hipotermia. Es por esta razón que se debe garantizar un adecuado control de la temperatura en estos pacientes. La gran mayoría es indicado hacer una monitorización integral, tanto los potenciales somatosensoriales como los motores, pero
son mucho más sensibles, se justifica explícitamente siempre hacer la monitorización de los potenciales somatosensoriales, ya que para monitorear los déficits motores se basa en el hecho de que los tractos sensoriales pasan muy cerca a los tractos motores, o sea que los potenciales somatosensoriales de una forma indirecta también me evalúa el estado de la integridad de los tractos motores. Eso es por la cercanía que están a nivel medular. Pero lo más importante es que si se hace una evaluación adecuada de los potenciales somatosensoriales, se asocia con una disminución casi en el 70% de las complicaciones posoperatorias. Por eso es muy importante siempre hacer un adecuado íntegro. Ya habiendo dicho todo lo anterior, digamos que hay un staff quirúrgico que está compuesto por el cirujano, sea ortopedia, neurocirugía, el personal que está haciendo el neuromonitoreo, que es el fisiatra y el anestesiólogo. Es importante que todos los eventos que puedan pasar, como las alteraciones hemodinámicas, los cambios de presión abruptos, los cambios en la monitorización de los potenciales evocados siempre se deben comunicar para hacer, y eso nos orienta a hacer decisiones para revertir esas lesiones que que puedan presentarse durante el intraoperatorio. Entonces, ahora hablando del manejo anestésico, una de las preguntas es ¿cuál es la mejor técnica para estos pacientes? Si me puedo orientar por una técnica de anestesia general balanceada, de opioide con un anestésico inhalado o irme con una técnica de anestesia total intravenosa. Eso lo respondo dependiendo de cuál es el impacto de los medicamentos que usamos en la anestesia y qué tanto puede repercutir en el neuromonitoreo. Una de las desventajas de los anestésicos volátiles es que me pueden disminuir la amplitud y aumentar la latencia de los potenciales somatosensoriales. Entonces me puede dar un falso positivo de una alteración a los potenciales evocados somatosensoriales. Esta es una de las principales razones por las cuales no es conveniente utilizar una anestesia general balanceada con anestésicos inhalados. Pero si evaluamos el uso del propofol o opioides o dexmedetomidina, vemos que el impacto sobre los potenciales evocados o motosensoriales es mucho menor. Es por esta razón que la mejor técnica para estos pacientes es una técnica de anestesia total intravenosa. Una consideración a tener en cuenta en el propofol es que también puede disminuir subjetivamente la amplitud de los potenciales evocados motores miogénicos. Sin embargo, eso no pasa si tenemos un objetivo como máximo de concentraciones objetivo de 4 microgramos por mililitro o que eso se traduce en una infusión que no sea superior a 6 miligramos por kilo hora. La ketamina también se ha descrito que se puede utilizar y no tiene un impacto significativo sobre los potenciales evocados somatosensoriales y eso también depende de la dosis que se use. Se ha descrito que unas dosis menores de 0.5 miligramos por kilo, que es lo que se considera como dosis analgésicas, se pueden utilizar de adecuada forma y eso también me ahorra el uso de opioides durante el intraoperatorio. Entonces, aquí, a manera de resumen, también vemos lo que consideramos es que la anestesia total intravenosa es una adecuada técnica para el manejo anestésico de estos pacientes. Otra implicación a tener en cuenta es que la dexmedetomidina no tiene un impacto significativo sobre los potenciales somatosensoriales y los potenciales motores, lo cual es un adecuado medicamento para utilizar durante el intraoperatorio. Una consideración a tener en cuenta es que los relajantes neuromusculares deprimen completamente los potenciales evocados motores, entonces no voy a poderlos evaluar, pero una ventaja es que me facilita un adecuado monitoreo de los potenciales evocados somatosensoriales, porque evita esa interferencia que produce la contracción muscular involuntaria en los registros de los potenciales evocados somatosensoriales. Una consideración a tener en cuenta en el uso de la dexmedetomidina es que tiene un efecto que es analgésico y en los pacientes que se va a realizar un test de despertar intraoperatorio en caso de que se requiere, hay que considerar que este tipo de cirugía es considerada una de las más dolorosas teniendo en cuenta la puntuación de dolor.
Entonces, es por esta razón que el uso de este medicamento me puede ayudar para hacer un adecuado test de despertar si se usa una infusión continua de desmetomidina. Ahora, hablando de técnicas de ahorro transfusional, hay que tener varias consideraciones. Hay determinantes del sangrado y eso depende del número de segmentos involucrados, del grado de severidad de la escoliosis, del grado del ángulo de Cobb, la cantidad de segmentos que se va a requerir para hacer la intervención, si se requiere fijación a crestas ilíacas, los tiempos quirúrgicos prolongados y las enfermedades neuromusculares, como ya hemos hablado, las enfermedades de Duchenne, las miopáticas, son los pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado intraoperatorio. Y aquí, como lo vemos, hay varios estudios que demuestran que el número de niveles por encima de 10 son los pacientes, son las cirugías que más asociado sangrado van a tener durante el intraoperatorio. También escoliosis neuromuscular con ángulo de Cobb por encima de 50 grados. También se ha descrito en cirugías que requieren más de 6 segmentos con angulaciones por encima del 50% con un abordaje posterior. Eso es una consideración a tener en cuenta, que el abordaje posterior, como es un hueso esponjoso, son los que más riesgo de sangrado tienen. Se estima que aproximadamente cada segmento pueda sangrar entre 2.5 cc por kilo. Entonces, en una cirugía que me equivale aproximadamente a 10 segmentos que puedan intervenirse, eso equivale a 25 cc por kilo de sangrado intraoperatorio. Eso es algo importante a tener en cuenta porque las pérdidas van a ser muy altas. Entonces, ¿cómo yo intervengo? Haciendo técnicas de ahorro transfusional. Y una de las formas de hacerlo es desde el preoperatorio, haciendo optimización de la hemoglobina, haciendo uso de eritroproyectina y también del suplemento de hierro. Y una de las consideraciones a tener en cuenta es que nuestra población en Colombia, una de las causas más frecuentes de anemia es el déficit de hierro. Es por esta razón que si se hace un adecuado manejo con suplemento de hierro, me favorece una adecuada optimización de la hemoglobina. Sin embargo, esto es exitoso si se inicia esta técnica por lo menos 4 semanas antes de la cirugía. Es por esta razón que insistimos que el momento ideal para hacer la valoración preanestésica es un mes antes del preoperatorio. Entonces, siguiendo con las técnicas de ahorro transfusional, es importante que todos estos pacientes se hagan un cálculo de pérdidas permisibles teniendo en cuenta la hemoglobina prequirúrgica y con eso se cuantifica la cantidad de sangrado que pueda perder en cirugía, y según eso se hace la reserva de sangre, que puede ser las indicaciones de transfusión, puede ser de 10 a 15 cc por kilo de peso, que los requerimientos de sangre que puedan requerir estos pacientes. Se han descrito otras técnicas de ahorro transfusional, como la transfusión autóloga, que consiste en que el paciente 2 o 3 semanas antes de la cirugía se extraiga sangre y que posteriormente eso se pueda utilizar en el intraoperatorio. Otras técnicas como el uso del salvador de células y otras como hemodilución normovolémica, pero esto depende de los protocolos que tengan las instituciones que llevan a cabo estos procedimientos. Sin embargo, hay otras técnicas que es de fácil acceso y que tiene evidencia que lo apoyan, como es el uso del ácido tranexámico. Entonces, este es un antifibrinolítico que me disminuye el riesgo de sangrado. Y hay varios estudios desde los años 90 y recientemente desde el año 2000. Este es un estudio donde se han reportado que el uso del ácido tranexámico en pacientes que van para cirugía de escoliosis hay un impacto muy importante, porque estos pacientes hasta pueden disminuir las pérdidas sanguíneas hasta un 40-50%. Sin embargo, estos estudios, cuando se empezaron a hacer, utilizaban dosis muy altas, de dosis inicio de 100 miligramos por kilo como bolo inicial antes de la incisión quirúrgica, y durante el transoperatorio se mantenía infusiones de 10 miligramos por kilo hora. Pero recientemente se han hecho estudios cada vez con dosis menores y se ha demostrado que el efecto es también eficaz para disminuye el grado de pérdidas sanguíneas y también disminuye el requerimiento de sangre durante el intraoperatorio. Es por esta razón que
Se han descrito que unas dosis de ácido tranexámico como bolo de 10 a 15 miligramos por kilo antes de la incisión quirúrgica y posteriormente el mantenimiento de infusión de 1 a 2 miligramos por kilo hora, esto me conlleva que puedo mantener durante el intraoperatorio concentraciones plasmáticas de 16 a 22 microgramos sobre mililitro, y esto me impacta favorablemente para disminuir las pérdidas sanguíneas y el requerimiento de hemoderivados durante el intraoperatorio y en el posoperatorio. En cuanto a la analgesia, es importante tener un adecuado control del dolor, porque esto me disminuye el impacto en tener complicaciones respiratorias como las atelectasias que están reportadas. Me favorece que el paciente pueda tener una deambulación temprana y una adecuada rehabilitación. Una de las técnicas para hacer este manejo es a través de la analgesia controlada por paciente intravenosa. Entonces consiste en utilizar bombas de infusión que también tengan la opción de dar bolo que esté controlado por el paciente. Esto se utiliza en pacientes de mayores de 6 a 7 años y siempre se debe hacer una adecuada educación a los padres para un adecuado manejo de esta bomba. Se pueden utilizar infusiones basales de morfina de 20 microgramos por kilo hora o de hidromorfona de 4 microgramos por kilo hora, y los bolos de morfina de 20 microgramos por kilo o hidromorfona de 4 microgramos por kilo con un bloqueo de 5 a 10 minutos. Una de las preocupaciones es que como es una intervención a nivel del neuroeje, se puede colocar un catéter epidural, se lo puede colocar el cirujano a nivel de T6 o T7 durante el intraoperatorio, y a través de allí se puede administrar anestésico local. O también se puede utilizar una dosis intratecal de morfina intraoperatoria de 2 a 5 microgramos por kilo. Esto me favorece que disminuya la cantidad de opioides que se requieran en el intraoperatorio. Muchísimas gracias por su atención.